El tipo de café que servimos requiere de un tostado diferente. Por ejemplo, este es un tostado especial. Es nuestro tercer café más oscuro. Este es el grande que tiene 2% adicional de crema no batida de chocolate moca caliente. En el mercado Pike Place de Seattle, la primera entre más de 6,000 cafeterías Starbucks en Estados Unidos se encuentra más visitada que nunca. 3, por favor. Por cómo están ubicadas las cajas registradoras y la barra, tenemos que lanzar los vasos desde las cajas hasta la barra. El mercado del café especializado está en franco crecimiento en todo el mundo y está liderado por Starbucks y su fundador, Howard Schultz. Hoy en día hay más de 9,000 cafeterías Starbucks en 35 países. Atendemos a más de 40 millones de personas a la semana y empleamos a más de 100,000. A Schultz se le ocurrió la idea de Starbucks mientras viajaba por Italia. Hay 1,500 cafeterías solo en Milán. Fui de cafetería en cafetería, no solo en Milán, sino en otras ciudades también, como Verona. Lo que realmente me impresionó fue el sentido humano, la conexión humana alrededor del café y la experiencia del café. El café es una de las grandes bebidas románticas de nuestro tiempo. Tiene una historia única. Es la bebida de la verdad. Para contar la historia del café hay que empezar por el grano. Pero lo que llamamos granos de café en realidad son semillas de café. Las cerezas de café contienen 2 de estas semillas que después de ser procesadas y tostadas son molidas para hacer el café. La primera evidencia documentada del cultivo de café proviene de Etiopía a comienzos del siglo X después de Cristo, según algunos, o del siglo VI, según otros. Según la leyenda, un pastor de cabras llamado Kaedi descubrió el efecto del café mientras sus cabras comían de un arbusto. Aparentemente, las cerezas de café excitaron a las cabras. El café es originario de Etiopía. Crece en el monte, por lo que es razonable suponer que las cabras lo comieron. Y ciertamente es muy posible que la cafeína haya alterado el comportamiento de las cabras, sobre todo en el caso de que hayan comido muchas cerezas. El primer consumo de café como alimento es atribuido a una tribu en Etiopía llamada Oromo. Los aborígenes cocían los granos crudos de café con manteca y formaban una bola como del tamaño de una pelota de béisbol que mordisqueaban como un dulce. En algún momento los granos lograron cruzar el Mar Rojo hacia Yemen. Probablemente los aborígenes oromos los comían mientras atravesaban la ruta de los esclavos. Yemen, en el sur de Arabia, está a menos de 320 kilómetros de Etiopía y es allí donde las primeras matas de café fueron cultivadas en plantaciones en el siglo XV. Desde Yemen, el café se extendió a través del mundo árabe. El café es una bebida asociada con la atención, acuidad, precisión, disciplina, intelecto. Y siempre me ha parecido maravilloso que la civilización árabe nos haya dado las matemáticas. En parte, esa clase de atención con los detalles era de esperarse, dado lo estimulante de su bebida preferida. Según la leyenda, los árabes no permitían la exportación de las semillas fértiles a fin de mantener el café dentro de la cultura árabe. El Islam se convirtió en el depositario de todo el conocimiento de los antiguos griegos y de los romanos clásicos durante la Edad Media de Europa, por lo que se tiene esta imagen de estar sentado bajo el cielo azul del desierto Sahara, saboreando una dosis concentrada de café y dándole rienda suelta al intelecto humano. Cerca del año 1550, las primeras cafeterías en el mundo abrieron en Constantinopla, ahora Estambul, Turquía. El café turco es una mezcla de agua, azúcar y café. Se prepara en una vasija llamada ibrik. La mezcla de agua, café y azúcar se hierve 3 veces. Ahora estamos en la segunda ebullición y la tradicional tercera ebullición. Aquí está el café turco, listo para ser disfrutado. En el siglo XVII, el café y las cafeterías se extendieron a Europa Occidental y a Inglaterra. Hasta ese momento, en el siglo XVII, todo el mundo en Europa bebía alcohol. El continente europeo entero se la pasaba levemente ebrio todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si uno vivía en Londres o París, no podía beber el agua del río Támesis o del Siena sin arriesgarse a contraer cólera o disentería o alguna otra enfermedad parasitaria.
Se empezaba el día con una cerveza. A las 10 de la mañana, en lugar de café, se bebía cerveza. Y en el almuerzo, más cerveza. La gente no hacía sino comentar sobre el estado en que todos se encontraban. Pero con la introducción del café, la cerveza fue reemplazada lentamente. El trabajo y el café se volvieron inseparables en la era industrial moderna y tal vez el café hizo que esa era fuera posible, en primer lugar. Uno no podía darse el lujo de estar ebrio mientras operaba la maquinaria pesada que dio origen a la sociedad moderna o a la revolución industrial, como la conocemos. Así que la cafeína se convirtió en parte de la revolución industrial porque se convirtió en la droga preferida de la ética protestante, de ese mundo antisensual, adicto al trabajo, que dio origen a la austeridad de la época victoriana. El café causó una gran impresión en la ciudad donde el té luego lo desplazaría. La primera cafetería de Londres abrió en 1652. Para el año 1700 había más de 2000. Eran llamadas universidades de penique porque por un penique se podía comprar una taza de café y pasar horas escuchando conversaciones y debates inspiradores. El café se convirtió en el centro de discusiones intelectuales sobrias. Uno de los pilares de la democracia moderna, la urna de votar, apareció por primera vez en la cafetería Cabeza de Turco, en Londres, donde los clientes podían votar sobre controversias políticas. Algunas cafeterías se convirtieron en las sedes de debate de muchas empresas poderosas, incluyendo la cafetería Lloyds de Londres, la cafetería Báltica de la Bolsa Naviera de Londres y el Café Jerusalén de la Compañía India Oriental. Pero no era un estimulante solo para el comercio. Si uno repasa la historia de finales del siglo XVII y de principios del siglo XVIII, se puede apreciar que ese periodo completo estaba influenciado por la cafeína. Puede notarse en la literatura, en el cinismo reflejado en los viajes de Gulliver del autor Jonathan Swift, o en su obra Propuestas Modestas, donde sugirió que una solución al conflicto en Irlanda era alimentar a los hambrientos del mundo con bebés irlandeses. Completamente irónico, pero un cinismo influenciado por la cafeína. Autores mordaces como Swift y Alexander Pope, y pintores como William Hogarth, tomaban café en la cafetería Will's, mientras que Isaac Newton frecuentaba el café griego. Cada café era asociado con la poesía o la ciencia o el comercio. Y de la idea de un café devoto a una disciplina en particular nació la idea de un diario con diferentes secciones. La gente iba a los cafés, anotaba las conversaciones y las editaba en pequeñas publicaciones. Y de allí, de hecho, nació el diario moderno de las cafeterías de Londres en los años de 1600 hasta 1700. Durante el siglo XVII, el suministro mundial de café provenía casi totalmente de Yemen. Pero los holandeses, que dominaban el comercio marítimo mundial, se hicieron de algunas plantas de café y desarrollaron plantaciones en Ceilán en 1658 y en Java en 1699. La primera cafetería de París abrió en 1672. El rey Luis XIV era amante del café. En el año 1714 los holandeses le obsequiaron una planta de café, la cual él mismo cultivó. 9 años después, un oficial de la Armada francesa, Gabriel Mathieu de Clieu, llevó consigo una planta del café Torreal a Martinica, en el Caribe. Los expertos alegan que la mayoría del café que se cultiva hoy en día en Centro y Suramérica desciende de esa sola planta. Varias de esas plantas fueron a parar en el distrito de Kona, en Hawái. Las plantas de café fueron llevadas a Hawái por primera vez desde Brasil en 1825 por el jefe Boki, gobernador de Oahu, cuando regresaba de un viaje de Londres. En 1828 las plantas fueron sembradas en Kona, Hawái, por el reverendo Samuel Ruggles, dando origen a la industria del café en Hawái. Muchos inmigrantes japoneses estaban entre los pioneros del cultivo de café en Kona. Muchos inmigrantes japoneses y sus hijos no sabían hacer otra cosa sino cultivar café, por lo que se quedaron aquí. Tuvimos épocas malas y épocas buenas. Hawái, con su clima tropical y tierra volcánica rica en minerales, es el único estado de Estados Unidos que produce café. Y el distrito de Kona produce ahora algunos de los granos de café más costosos del mundo. Pero por décadas, los consumidores estadounidenses no tenían ningún interés en un café costoso. Querían un café barato y en abundancia.
En un esfuerzo por mantener los costos bajos, algunas marcas de café cambiarían sus mezclas, pero no necesariamente mejorarían la calidad. Esta granja, con 100 años de historia, es operada por la Sociedad Histórica de Kona. Cultiva y procesa café de la forma antigua. Era una tecnología que fue desarrollada por la primera y segunda generación de japoneses a comienzos de los años 20. Era un pequeño molino familiar. Se usó principalmente para procesar la cereza madura del café y producir un producto seco llamado pergamino. Recuerdo que usaba una lata como esta. Uno se la ponía así. Lo primero que se aprende de pequeño es a contar, así que aprendí a contar del 1 al 10. Jeffrey Matsuyama se crió en esta región en una granja de café como esta. También recuerdo que llenaba 10 de estas y luego podía jugar el resto del día. La mayoría de los niños de por aquí estaba bajo el régimen cafetero. El colegio terminaba alrededor de agosto porque era cuando comenzaba la cosecha. Los niños cosechaban el café. Luego de recogidas, las cerezas de café eran llevadas a la coriba de la granja o la cabaña de procesamiento. Allí la piel o cáscara exterior de la cereza era extraída usando un aparato llamado despulpador. Es un aparato muy sencillo. Un cilindro metálico perforado, ¿sí? Y lo que hace es exprimir el grano así, ¿de acuerdo? La semilla se separa. La pulpa sale por un lado y la semilla por el otro. Después de despulpadas, las semillas húmedas que conocemos como granos aún contienen una cáscara interior llamada pergamino. Colocamos los granos mojados que contienen pergamino en esta criba vibratoria que los sacude y les saca toda la humedad. Lo que en realidad hace es secar los granos por goteo. Pero aquí tenemos algo mejor. Tenemos una plataforma de secado. Tomamos los granos húmedos y los esparcimos a todo lo largo, comenzando desde un lado de la plataforma. Seguimos extendiéndolos. Usamos un rastrillo como este. No sirve para apilar hojas de árboles, pero extiende los granos de café fácilmente. Realmente es muy útil. Apenas 3 años después de que este molino fuera construido en Kona en 1926, la compañía alemana Probat fabricó esta tostadora que Mike Sheldrake, propietario de un café en Long Beach, California, aún usa todos los días para tostar café. Esta es una máquina tostadora de café clásica del año 1929. Esta máquina opera con 14 kilogramos de granos por carga, lo que se traduce en 46 kilogramos por hora. Nosotros generalmente tostamos entre 4.600 y 5.520 kilogramos al mes. Cuando el café está listo, tomo muestras para comprobar el desarrollo, tamaño, color y patrón de los granos. Y estoy pendiente de un sonido en particular. Cuando el café alcanza el punto que busco, como se encuentra ahora, lo vierto en esta bandeja de enfriamiento para que el café disipe el calor hasta que esté por debajo de los 204 grados centígrados. Este café no puede alcanzar un mejor punto. Algunas de las mejores marcas de café de Estados Unidos se iniciaron de esa forma. En 1881, en San Francisco, 2 hermanos, Austin y Reuben Hills, empezaron a tostar granos de café importados de Centro y Suramérica al frente de la tienda. El aroma atrajo a clientes y las ventas se dispararon. 3 años después, los hermanos Hills dejaron la venta al menudeo por el negocio del café al por mayor. La familiar lata sellada al vacío, aún usada por la mayoría de las compañías cafetaleras hoy en día, fue inventada por los hermanos Hills en el año 1900. Las latas hicieron posible que el café se conservara fresco por periodos de tiempo más largos. Le tomaría 10 años al resto de la industria para actualizarse. Para finales de siglo, había otras 2 compañías grandes de San Francisco disputándole la supremacía a Hills Brothers en el oeste, MJB y Folgers.
En aquellos tiempos, una de las formas más populares de preparar café era con una cafetera de vacío, y actualmente está de regreso. El recipiente inferior contiene el agua y se conecta al recipiente superior mediante una empaquetadura de goma. El recipiente